Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá y por unirse en esta presentación y en esta actividad. Agradezco a la Sociedad Nacional, a la Fundación Nacional de Esclerodermia y las organizaciones colaboradoras por tenernos acá el día de hoy y agradezco la presencia de todos ustedes a esta actividad. Hoy día vamos a hablar de terapias innovadoras en esclerodermia. Vamos a hablar fundamentalmente de las terapias que han cambiado la manera como tratamos esta enfermedad en los últimos años. No vamos a hablar de las terapias clásicas, sino de las cosas que han emergido y cómo estas terapias han emergido en las últimas décadas. Para hablar y entender un poquito de cómo funcionan estas nuevas terapias, tenemos necesariamente que hablar de la patofisiología de la esclerodermia. ¿Por qué ocurre? Esto ocurre normalmente porque tenemos un insulto inicial que puede ser una enfermedad viral o que puede ser de repente una exposición a algún producto químico que va a producir una injuria, un daño endotelial. El endotelio es esta capa de células muy delgadas que recubre todos nuestros vasos sanguíneos. Al producirse este daño inicial del endotelio, esto va a producir activación inflamatoria, van a producir que estos macrófagos, que son estas células amarillas, comiencen a interactuar con el endotelio. También van a activar a células T y a células B. Las células B producen estos autoanticuerpos que ustedes siempre pueden ver cuando tienen un examen de sangre y sale ANA positivo, son autoanticuerpos. Cuando tienen escleroderma 70 positivo, centromero positivo, etcétera, son autoanticuerpos que son producidos por este tipo de células y tienes una serie de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias y este ambiente de inflamación crónica va a hacer que muchas células que tienen otra función totalmente diferente se conviertan en una célula especializada que se llama miofibroblasto. Entonces, células epiteliales, fibroblastos que normalmente viven tranquilamente en los tejidos, adipocitos y células endoteliales se van a convertir en esta célula que es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque puede producir grandes cantidades de colágeno y va a producir acumulación del mismo. Finalmente, este fenómeno en el cual tiene un vaso sanguíneo que está hiperactivado, un fenómeno de inflamación crónica y una célula importantísima para la producción de colágeno, va a producir fibrosis y vasculopatía. Acá tenemos un vaso sanguíneo que está muy, muy estrecho y que deja pasar solamente muy poca cantidad de sangre. Si esto está en el pulmón, producirá hipertensión pulmonar. Si está en el riñón, eso va a producir crisis de esclerodermia en el riñón. Y si está en los vasos sanguíneos de los dedos de las manos, va a producir Raynaud's y úlceras. Y por otro lado, va a producir acumulación de colágeno, que acá lo vemos en azul. Las terapias para este tipo de manifestaciones se han centrado entendiendo la patofisiología de esta enfermedad. Ahora, a veces me preguntan los pacientes si es que hay algo nuevo que cambia la faz del tratamiento de la esclerodermia. Y debo decir de que el tratamiento y la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes con esclerodermia ha mejorado significativamente a lo largo de las décadas. Este slide, por ejemplo, muestra cómo hay una mejora de hasta 15% de la sobrevida de los años 70 a los años 90. Y esto ha seguido mejorando significativamente los últimos años. Sin embargo, las complicaciones que se relacionan con esclerodermia, en este caso, estos estudios solamente se fijan en causas de mortalidad, han cambiado significativamente desde los años 70 hasta el día de hoy. Inicialmente en los años 70 los pacientes se complicaban con crisis renales, pero esto ha disminuido de manera significativa y ahora el principal problema es la fibrosis pulmonar, los problemas cardíacos y la hipertensión pulmonar. Afortunadamente esto ha ocurrido porque los pacientes han dejado de tener crisis renales porque los podemos manejar mejor a partir de los años 90. La hipertensión pulmonar también ha mejorado el pronóstico de los pacientes en los 2000 y 2010. Y finalmente, en los años 2010, la mayoría de pacientes que tienen enfermedad difusa, comienzan a utilizar micofenolato como el tratamiento más usado para la enfermedad cutánea progresiva. A lo largo también de estas últimas décadas hemos tenido estudios controlados y randomizados que demuestran la eficacia de ciclofosfamida y micofenolato
para la enfermedad pulmonar, para la enfermedad intersticial pulmonar en esclerodermia. Y en la patofisiología es más o menos similar. Y quiero que se centren que esta célula que se llama miofibroblasto también va a ser un actor fundamental para producir la fibrosis pulmonar dentro del pulmón cuando está afectado en pacientes con esclerodermia. Dentro de este miofibroblasto, ahora vamos nosotros a hacer un zoom en este miofibroblasto, tenemos dos fenómenos fundamentales. Uno es el factor de crecimiento beta. Este factor de crecimiento beta, TGF-beta en inglés, va a producir que ciertos caminos intracelulares sean activados y va a producir fibrosis en el tejido pulmonar. Pero también hay un montón de receptores y en el siguiente slide solamente quiero mostrarlo para que entiendan por qué es tan difícil lograr medicamentos antifibróticos eficaces. Fíjense cuántas vías puede tener la fibrosis o pueden tener el cuerpo para producir fibrosis. En este caso, estos 5 receptores, y son más, tienen una característica en común. Y esta característica en común de estos receptores que les estoy mostrando acá en particular es de que son tirosinas quinasas. ¿Qué son las tirosinas quinasas? Las tirosinas quinasas son estructuras que utilizan, que pueden fosforilar a otras moléculas y pueden producir esta cascada que ustedes ven acá. Uno fosforila al otro y así sucesivamente hasta finalmente producir fibrosis. ¿Cómo lo hacen? Es un mecanismo bastante simple. Usan la moneda energética del cuerpo, que se llama ATP, o una tarjeta energética, como lo quieran llamar, y uno puede acumular energía en forma de fosfatos. Entonces, esta energía se libera, el fosfato se le da a este substrato y la moneda de energía, ya sin energía, libera este bolsillo de esta proteína. Más o menos por los años 2000 comenzamos a entender que este bolsillo para la moneda energética que se llama ATP puede ser bloqueado. Puede ser bloqueado con inhibidores de la tirosina quinasa. Es importante porque estas tirosinas quinasas están descontroladamente activadas en ciertos tipos de cáncer. Inicialmente los oncólogos entonces comenzaron a desarrollar este tipo de iniciativas para tratar el cáncer de ciertos subtipos. Y el primer compuesto de este tipo que se desarrolló para el uso en humanos se llamó imatinib y fue para el tratamiento de ciertos tipos de leucemia. Y decíamos que existían ciertas excepciones a veces al tratamiento o a la mejora de los tratamientos. A veces existen tratamientos que realmente cambian todo. El imatinib fue un tratamiento que en esa época cambió radicalmente el pronóstico de muchos tipos de cánceres. De manera interesante, este medicamento también bloquea algunos de los efectores de estas moléculas de tirosinas quinasas que promueven fibrosis en esclerodermia. Entonces, inicialmente, en el año 2011, comenzó a ser probado para pacientes con esclerodermia. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los estudios preclínicos, los estudios animales que se iniciaron alrededor de esos años, eran promisorios y eran muy efectivos. Sin embargo, los estudios iniciales mostraron resultados negativos para el uso de imatinib en esclerodermia. Y esto estuvo por casi hacer de que no se vuelvan a utilizar inhibidores de tirosina quinasa para esta enfermedad. Siempre cuando a veces conversamos con nuestros pacientes y cuando le preguntamos al paciente cómo le ha ido con tal medicina o cual otra, tratamos nosotros siempre de dividir dos cosas, la eficacia y la tolerabilidad. Y en este caso, ¿y por qué es importante? Porque nos hace entender cuál es el problema para determinados pacientes. En algunos pacientes el medicamento puede ser muy eficaz, pero puede producir muchos efectos secundarios. Y este era el caso de los inhibidores de tirosina quinasa. Simplemente no era que no fueran efectivos, era que no se toleraban bien, por lo menos el tipo de medicina a la dosis dada. En la búsqueda de nuevos inhibidores para tratar diferentes tipos de cáncer, trataron de buscar inhibidores de una molécula que se llama VEGF, que es factor de crecimiento vascular endotelial. Y en esta búsqueda de inhibidores, inicialmente para el cáncer, se encontró una molécula, se llamaba BIBF 1120,
que comienza su desarrollo clínico para cáncer y se llamó Nintedanib. El Nintedanib puede bloquear estos tipos de receptores y de pathways profibróticos en diferentes niveles. Pero esto no se inició y su desarrollo no se inició en la esclerodermia. Se inició en una enfermedad que es prima de la escleroderma, si queremos llamarlo así, que es la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica sin causa conocida en la cual se caracteriza por una disminución progresiva de la función pulmonar y un reemplazo del tejido normal por tejido fibrótico. Su curso es progresivo, el declive es progresivo y es muy... se puede predecir, generalmente es un 20% por año de disminución. Y además tiene exacerbaciones que a veces pueden hacer que el paciente necesite hospitalización. Y esos también se pueden contar, es decir, existen parámetros objetivos y cuantificables. Además, era importante porque inmunosupresión había fallado para mejorar esta enfermedad, ¿no? Acá vemos unas fotos de unas tomografías que muestran un estado avanzado de fibrosis y lo mismo en los análisis de estas biopsias. De esa manera es de que el estudio, normalmente cuando tenemos estudios para hacer que las medicinas sean aprobadas o para que lleguen a todos los pacientes, pasamos por fases iniciales. Fase 1 generalmente se hace con población sana y tratamos cuál es la dosis mejor tolerada. Fase 2 se hace con población que tiene la enfermedad que uno está buscando y se trata de buscar cuál es la mejor dosis y se ve si es de que es seguro para tratar a ese tipo de población. Fase 3 trata de verificar la eficacia para tratar esta enfermedad y finalmente es aprobada la medicina o no es aprobada. ¿Okay? Entonces así se hicieron estudios de fase 2 y fase 3 para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué cosa fue lo que se vio? Este es el resumen. Se vio de que esta medicina, Nintedanib, podía mejorar la reducción de la capacidad vital forzada en más o menos 50%. Es decir, los pacientes tenían 50% más estabilidad de su función pulmonar que los pacientes que eran tratados con placebo. Y esto es lo que se ve en ambos gráficos. Acá se ven en las barras, de repente es mucho más evidente esta disminución. Lamentablemente, los efectos adversos fueron diarrea en un 63% de los casos y elevación de enzimas hepáticas en 5% de los casos. Fueron estudios amplios con más de 1.000 pacientes con enfermedad pulmonar idiopática y disminuyó, como decía, mejoró la capacidad funcional. Después de la aprobación de Nintedanib para su uso en fibrosis pulmonar idiopática, es que se hace el estudio SENSIC o SENSIS. Fue un estudio de fase 3 que evalúa la seguridad y la eficacia en esclerodermia, en pacientes con esclerodermia y con fibrosis pulmonar. Y es el estudio clínico más grande hecho hasta ahora en pacientes con esclerodermia, en el cual se compara con el placebo, 288 en cada brazo, y tenemos resultados más o menos similares. En este caso de este estudio necesitaban una muestra grande porque hubieron 4 grupos diferentes. Pacientes solamente con placebo, pacientes con Nintedanib, pacientes con Nintedanib y micofenolato y pacientes solamente con micofenolato. De este estudio aprendimos mucho. No solamente supimos que el Nintedanib también puede disminuir esta progresión en un 50%, sino también vimos que el micofenolato es adecuado, es decir, es eficaz para también disminuir la progresión de la enfermedad pulmonar y la mejor combinación son los pacientes con micofenolato más Nintedanib. Lamentablemente, como ustedes saben, el micofenolato puede producir diarrea. Y en este caso, aunado a Nintedanib, que también puede producir diarrea, esto aumentó el efecto secundario en un casi 78% de pacientes con diarrea. Hay pacientes que me preguntan, doctor, no tolero las dosis que me dan. ¿Puedo tratar dosis menores? Y la respuesta es sí. Existe evidencia que dosis menores de Nintedanib, bajo ciertos parámetros, podrían también ser tan eficaces como dosis mayores en los pacientes que no pueden tolerar la dosis completa. Igual también todo el mundo tiene que chequear sus funciones pulmonares de vez en cuando porque existe un 5% de pacientes que tienen incremento en las mismas.
La otra medicina que ha surgido en los últimos años para el tratamiento de la enfermedad intersticial pulmonar en escleroderma es el tocilizumab. Fue descubierta en los 80 en la Universidad de Osaka y la interleuquina 6 es uno de estas citoquinas proinflamatorias que promueven la fibrosis y promueven la fibrosis porque hacen que los macrófagos produzcan factor de crecimiento beta. Y habíamos visto antes cómo el factor de crecimiento beta es sumamente importante para activar a estos miofibroblastos que producen colágeno. En el estudio, hay dos estudios, son muy parecidos ambos. El primero se llamó el Fascinate, que es un estudio de fase 2, en lo cual se le da a un grupo de pacientes placebo versus tocilizumab. Subcutáneo, en este caso, se mide por 48 semanas y se le sigue después a todos los pacientes cambian hacia la droga activa y se le sigue hasta la semana 96. ¿Qué es lo que se vio? La piel mejoró de manera casi significativa, pero no totalmente en el estudio de fase 2. Pero también se vio que hubo una estabilización de la función pulmonar que se veía desde la semana 24, es decir, a los 6 meses. Y eso hace que la compañía avance a un estudio de fase 3, que es muy similar, como ustedes pueden ver. En este estudio de fase 3 se vieron dos cosas. Número uno, la piel no mejoró como esperaba. No hubo diferencia estadísticamente significativa para la piel, pero sí hubo diferencia estadísticamente significativa para la función pulmonar. Y así fue de que tocilizumab es aprobado para pacientes con enfermedad intersticial por esclerodermia. El mayor grado de evidencia de la eficacia probablemente sea para micofenolato más nintedanib. Pacientes con enfermedad intersticial pulmonar que son intolerantes a micofenolato o que desarrollan artropatía inflamatoria, tocilizumab es una buena opción, pero existe poca evidencia controlada de la combinación de micofenolato más tocilizumab. Sin embargo, esta evidencia está creciendo y todos en nuestras prácticas, por lo menos en los centros de esclerodermia, tenemos una buena cantidad de pacientes con esta combinación. Igual también estamos utilizando combinaciones con tocilizumab y nintedanib, a pesar que no existen estudios controlados. La tercera droga de la cual vamos a hablar es el uso de rituximab en esclerodermia. Inicialmente, a inicios del 2010-2011 aproximadamente, hay pequeños estudios que exploran la eficacia de rituximab para tratar pacientes con esclerodermia. Uno de ellos se centró en enfermedad intersticial pulmonar y tuvieron resultados bastante alentadores, con inclusive una mejora de la función pulmonar en este estudio particular. Sin embargo, hubo otros estudios observacionales, no encontraron muchas diferencias en la piel, pero hubo una estabilización de la función pulmonar. Estudios de cohortes, es decir, estudios retrospectivos, compararon a pacientes que tomaron rituximab versus una población control y vieron que rituximab mejoraba, o los pacientes que tomaban rituximab tuvieron una mejor función pulmonar después de unos meses que los pacientes que no lo habían tomado. Y finalmente, un estudio prospectivo en el Reino Unido compara rituximab con ciclofosfamida y ven que no hay diferencias, pero que es mucho mejor tolerado. Rituximab es una de nuestras drogas cuando no tenemos suficiente eficacia cuando comenzamos con micofenolato para pacientes tanto de piel como de enfermedad intersticial pulmonar. Otra de las terapéuticas o de las drogas que vamos a ver en el tratamiento de la esclerodermia es la inmunoglobulina endovenosa. La inmunoglobulina es caracterizada normalmente porque es un componente del plasma, viene de otros pacientes, viene de una donación que es como una especie de transfusión de ciertas inmunoglobulinas y que lo que actúa de diferentes maneras. La manera más clásica de mecanismo de acción es la neutralización de los autoanticuerpos, pero sin embargo tiene otras funciones de modulación de nuestra respuesta inmune, incluyendo inhibición de la maduración y la activación de ciertas células, inhibición del daño por unas proteínas que se llaman complementos, etcétera. ¿Por qué es importante y cómo surge la idea de utilizar inmunoglobulinas para el tratamiento de esclerodermia?
y es porque anticuerpos funcionales han sido propuestos para esclerodermia. Es decir, se propone que ciertos anticuerpos van a determinar cómo clínicamente se va a presentar la esclerodermia. Si usted tiene anticuerpos anticentrómeros, usted probablemente va a hacer una forma limitada y va a ser lo que antes se conocía como CREST. Si usted tiene anticuerpos RNA polimerasa 3, usted va a tener más posibilidades de tener una forma difusa y compromiso renal. Si usted tiene anticuerpos antitopoisomerasa, va a tener más posibilidades de hacer de repente problemas de fibrosis pulmonar, etc. Al mismo tiempo, también nosotros conseguimos unos anticuerpos que se llaman los anticuerpos antimuscarínicos, que los tienen pacientes con esclerodermia. Estos anticuerpos antimuscarínicos son prevalentes en pacientes que tienen dismotilidad esofágica. Y no solamente eso, sino que afectan directamente la contracción muscular y pueden ser bloqueados con inmunoglobulinas. El uso entonces de estas inmunoglobulinas para pacientes que tengan este tipo de anticuerpos puede mejorar la función esofágica en estadios tempranos de la enfermedad. Esto es un paper que producimos nosotros con un par de pacientes que eran refractarios a todo tratamiento, tenían problemas de dismotilidad significativas y que utilizaron inmunoglobulinas endovenosas para tratar esta dismotilidad con una mejoría del peso significativo. Acá vemos un paciente que pesaba 200 libras, baja su peso casi a 100 libras y con la ayuda de nutrición enteral e inmunoglobulinas recobra su peso a 180 libras aproximadamente. Este es el mismo ejemplo con otro paciente con disfagias severas y agudas. Tengo que decir que esto no está aprobado para esta indicación, pero lo utilizamos cuando fallan otras terapias para la dismotilidad. Nuevos fármacos en estudio y el futuro para esta enfermedad es múltiple y diverso. Se están estudiando, por ejemplo, inhibidores de la JAK con pacientes refractarios a los tratamientos de primera línea, inhibidores de ciertas citoquinas proinflamatorias como antiinterleuquina 4, antiinterleuquina 13, etcétera, antagonistas de los receptores de tromboxanos, que es otra molécula inflamatoria, inhibidores de receptores neonatales que actúan más o menos inhibiendo los autoanticuerpos que ya están en el mercado hace muy poco, hace menos de un año, para otras enfermedades, la terapia CAR-T, que merece otra exposición y no la podemos tocar el día de hoy, inhibidores de algunas moléculas, como por ejemplo la ROCK-kinasa y muchos otros más, y yo creo que vamos a dejar esta parte para las preguntas. Termino mi exposición con la palabra más hermosa del idioma castellano. Muchas gracias por estar acá, gracias por inspirarnos y gracias por eh, ayudar siempre al prójimo y ayudar a todos los demás pacientes con esclerodermia. Esto es un esfuerzo conjunto y estamos acá todos para siempre tratar de apoyar al desarrollo clínico e investigación en esta enfermedad. Muchas gracias.